El viernes pasado, a través de la cuenta del canciller de Relaciones Exteriores, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se dio a conocer esta llamada entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hacen presencia de la también embajadora Marta Bárcenas y el canciller mexicano y Poncho Romo. Una llamada que se da después de que Andrés Manuel López Obrador comentaba que no era necesaria, pero se convirtió en necesaria en el momento en el que Joe Biden decide hablar con Andrés Manuel López Obrador en el marco de un tratado trilateral, haciendo las veces también con Justin Trudeau, cosa que no comunicó también Marcelo Ebrard. La llamada tenía un objetivo: fortalecer la relación entre tres países que tienen un tratado importante de libre comercio. Javier Treviño, el análisis certero, el análisis agradable y bien pensado de lo que fueron estas llamadas entre estos tres países que representan un acuerdo comercial, político y económico tan importante. Javier, te saludo con mucho gusto este lunes. Hola Pedro, buenos días, qué gusto estar contigo. Efectivamente, el presidente Joe Biden se comunicó el viernes con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en primer lugar, y en segundo lugar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la información pública, Pedro, sobre las conversaciones, pues es escueta, pero uno de ellos creo que fue quien aprovechó mejor la llamada. Déjame decirte, Pedro, que en México se percibe una relativa tensión, el caso de la DEA y el general Cienfuegos, la ley que restringe las actividades de los agentes extranjeros, el retiro de la inmunidad a estos agentes, la fricción por el tránsito potencial de grandes contingentes de migrantes centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos. Ahora, en Canadá también se reflejó tensión porque el presidente Biden emitió, tú sabes, una orden ejecutiva para suspender la construcción del oleoducto Keystone XL, que transportaría 800,000 barriles de petróleo al día desde las arenas bituminosas de la provincia de Alberta hasta la costa de Texas en el Golfo de México, ¿no? Entonces era un compromiso de campaña de Biden. Trudeau reconoció que no siempre va a haber una alineación perfecta con Estados Unidos. Ese es el caso con cualquier presidente, pero dice Trudeau que vivimos en una situación en la que estamos mucho más alineados en cuanto a valores y en cuanto a enfoque, y que Trudeau tiene muchas ganas de trabajar con el presidente Biden. Bueno, Biden y Trudeau conversaron sobre la posibilidad de que Canadá reciba la vacuna contra el COVID-19 de la planta farmacéutica de Pfizer en Kalamazoo, en Michigan. Y México la está recibiendo hasta ahora, pues todas las dosis de Pfizer en una instalación de la compañía en Bélgica, donde hay restricciones en los envíos. Pero lo que fue interesante, yo me dediqué a hacer un análisis de las tres versiones de la llamada. Y entonces la Casa Blanca dijo que el presidente Biden había hablado con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su primera llamada a un líder extranjero como presidente de los Estados Unidos, destacando la importancia estratégica de la relación entre Estados Unidos y Canadá, revitalizando la cooperación bilateral, una agenda ambiciosa de amplio alcance que incluye combatir la pandemia, fortalecer los lazos económicos, la defensa y liderazgo global para abordar el desafío apremiante del cambio climático. Y el presidente Biden también reconoció la decepción del primer ministro Trudeau respecto a la decisión de rescindir el permiso para el oleoducto. El presidente y el primer ministro discutieron su visión compartida para promover una recuperación económica sostenible y trabajar juntos para lograr un futuro con cero emisiones netas, incluso a través de avances en el sector automotriz. Como puedes ver, la agenda de la llamada entre el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá fue muy rica. Tocaron muchos temas de su relación bilateral, pero no solo eso, Pedro. Los dos líderes acordaron que tendrán una reunión el próximo mes para fortalecer la cooperación bilateral. Y el presidente, por su lado, el presidente Biden habló con el presidente mexicano López Obrador y dice desde la Casa Blanca para revisar la cooperación bilateral en una variedad de temas bilaterales y regionales, en particular el tema de la migración regional. Ese fue el tema en el que se concentraron. El presidente describió su plan para reducir la migración
abordando sus causas fundamentales, aumentando la capacidad de reasentamiento y las vías de inmigración alternativas legales, mejorando el procesamiento en la frontera para adjudicar solicitudes de asilo, revirtiendo esas medidas, diríamos, draconianas de la administración Trump sobre el tema migratorio. Y los dos líderes, dice la Casa Blanca, acordaron trabajar en estrecha colaboración para detener el flujo de migración irregular hacia México y hacia Estados Unidos y promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador, y reconocieron la importancia de la coordinación para combatir la pandemia del COVID-19. Aquí, Pedro, desde Ottawa, el primer ministro Trudeau comunicó de una manera muy detallada todos los temas que tocaron durante la llamada. Y cuando vemos el comunicado de Relaciones Exteriores y de la Casa Blanca, vemos que tal vez en el caso del jefe de Estado mexicano, pues se concentró solamente en el tema migratorio. Todo indica, Pedro, yo creo desde la información que tenemos que es pública, que quien aprovechó mejor la llamada fue el primer ministro de Canadá. ¿Por qué? Porque acordó con Biden reunirse el próximo mes. Y yo me pregunto, ¿y México? Yo me pregunto si no sería urgente llevar a cabo una cumbre de los 3 líderes de América del Norte a la brevedad. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que considerar en las próximas semanas. Definitivamente, qué bien lo pones, Javier, porque ¿cómo invitas a López Obrador o cómo pretendes, si pues, el señor, primero que nada, ya está enfermo de COVID, ¿no? Y segundo, pues no tiene una forma de llegar. Esta mecánica de llegar en avión, comercial a los Estados Unidos con una pequeña comitiva, no es lo normal. Claro que también, ¿qué opinas acerca de la llamada de Andrés Manuel López Obrador con Vladimir Putin? Porque por un lado recibe la llamada de Biden y por el otro lado lo recibe con la espada de Damocles al tener esta llamada casi al día siguiente con Vladimir Putin. Y te pido tu opinión al respecto con esta doble postura que pareciera que Andrés Manuel López Obrador está cambiando de cancha de Washington a Moscú, y eso llama la atención a un país que geoestratégica y geopolíticamente es muy importante para los Estados Unidos. Bueno, sin duda vamos a esperar cuál es el reporte de la llamada que se está haciendo, que se hizo hace unos minutos con el presidente de la Federación Rusa. Sin duda, aquí no debemos perder de vista de que supuestamente la intención por parte del gobierno de México es poder asegurar las dosis de la vacuna Sputnik 5 para México. Pero cuando analizamos la tradición y sobre todo la posición de la política exterior de Rusia en este momento en América Latina, yo diría que es la diplomacia de las vacunas y el acercamiento que tiene el presidente de la Federación Rusa con países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y entonces hay toda una estrategia de acercamiento y de penetración de la Federación Rusa en esta región del mundo, justamente en el cambio de administración en los Estados Unidos. Así es de que es algo delicado, tendremos que analizarlo con mucho cuidado, pero no es un tema solamente de vacunas, es un tema de geopolítica internacional. Exacto. Y de alineación y de la correlación de fuerzas en el mundo, ¿no? Exactamente, y así lo veo precisamente porque no hemos visto una relación con Rusia tan mala desde la Guerra Fría con los Estados Unidos. Claro, esto producto de una rispidez entre la interacción de los rusos con las elecciones en los Estados Unidos, la relación con Donald Trump, un presidente que no le supo poner un alto a Vladimir Putin, pero todo esto al final del día tiene una correlación y un seguimiento y un drive que seguirá y estará Rusia tratando de permear sus intereses en América, y vemos a México como un país que no tenía mucha relación bilateral con los rusos y que ahora
con el pretexto de la vacuna, podría bien ampliar sus relaciones, y lo hemos visto en varios sectores. Entonces, pues estaremos muy al pendiente, como bien lo dices, Javier, de lo que suceda en este ámbito internacional. Como siempre, acertadísimos tus comentarios. Quiero nada más también resaltar los apoyos, $4,000 millones en apoyo para la migración a Centroamérica de manera indirecta por parte de los Estados Unidos. Y creo que ese choque entre el apoyo directo de Andrés Manuel, que llevar jóvenes sembrando el futuro y sembrando vida, y todos estos programas clientelares que tiene el gobierno de México para entregar los apoyos de forma directa, y la forma en la que Estados Unidos le dice, espérate, yo no voy a dar $4,000 millones de forma directa, pero sí los voy a encarrerar para apoyar a un sector productivo y que este sector productivo genere empleos para evitar así la migración a los Estados Unidos. Creo que ahí hay un choque de intereses también interesante. Es correcto, y la otra cosa que tenemos que ver el día de hoy es el anuncio del presidente Biden de la iniciativa de Buy American, o sea, es de comprar productos hechos en los Estados Unidos y el impacto que puede tener en México. Entonces hay temas delicados, por eso es lo importante de mantener una relación bien estructurada entre México y Estados Unidos, y que no andemos experimentando algunas otras cosas. No, y que no estemos asumiendo, digo, sé que ya nos extendemos en el tiempo un poquito, pero Javier, el presidente ahora en Nuevo León hablaba del apoyo de $1.9 billones que Estados Unidos vertirá en apoyo por la pandemia al pueblo de Estados Unidos, y lo que dice el presidente, algo llegará por acá, ¿no? Como pues ahora sí que todo lo que escurre es miel. Se me hace muy conformista de parte del presidente querer mantener la economía nacional en base a lo que escurra y en base a lo que llegue de los Estados Unidos producto de las remesas. Por un lado, denostar a los modelos neoliberales, y por el otro lado, hashtag nunca cambies, mándame tu dinero, ¿no? Se me hace, así es, pues... y bueno, y es que debemos darnos cuenta que no es suficiente una estrategia fincada en los programas sociales del gobierno, sino que se requiere una estrategia consciente de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que están sufriendo una crisis de solvencia, y eso se traduce en desempleo. Entonces los gobiernos en todo el mundo lo que hacen realmente es apoyar a las empresas para que puedan hacer frente a esta recesión autoinfligida por la pandemia. Pues eso es a lo que le llama el presidente los modelos tecnocráticos neoliberales, que se oye rimbombante. Mi querido Javier, te mando un abrazo, como siempre un placer hablar contigo y aprender de todo lo que tienes que opinar. Gracias, Javier. Gracias, Pedro, buenos días. Oigan, qué razón tiene Javier, sí, hay veces que cuando sale el toro hay que pegarle 2 o 3 capotes antes de mandarlo otra vez adentro, ¿no? Entonces, vemos a un presidente que desaprovecha, no sé, quiero aludir a que se sentía mal, desaprovecha una llamada de un país que para los mexicanos es importante, y no lo podemos ver de otra forma. Verlo de otra forma sería ilógico. México necesita a los Estados Unidos tanto más de lo que Estados Unidos necesita a México. ¿Por qué? Porque estamos hablando en la relación de países. Olvídese usted de la fuerza migrante, del apoyo de lo que hacen los migrantes mexicanos, 40 millones de mexicoamericanos que habitan en los Estados Unidos, que apoyan en la economía. No. Estamos hablando de la relación entre país y país. Importaciones, exportaciones, comercio formal. México necesita tanto más a los Estados Unidos de lo que Estados Unidos necesita a México, y aquí vemos a un presidente que sale el toro norteamericano, le pega la de salir, 1, 2, 3, y lo manda de regreso sin aprovechar bien lo que pudo haber sido una llamada mucho más productiva.